Dios en esta noche a revisar un tema para dar cierre definitivo al tema del perdón, que es lo que hemos venido estudiando durante todos estos días. Algo necesario, vital dentro de la iglesia, que por las casas hemos compartido con varios de ustedes buscando la finalidad de poder lograr eso que tanto necesita la iglesia, lo que tanto necesitan las personas, y que de una forma u otra pues, ha sido muy olvidado, ha sido muy sacado del camino de nuestras vidas, en especial para todos nosotros que somos creyentes, que somos cristianos. Pues se hace necesario buscar estar conformes a la voluntad de Dios. Hemos visto el tema acerca del perdón que debemos de tener en la iglesia, que debemos tener entre cada uno de nosotros. Y para eso leíamos nosotros en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 21, que fue el pasaje que nuestro hermano Álvaro pues, nos enseñaba, dándole apertura a este tema. Y dice la palabra de Dios: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Cierto? Y con eso dábamos nosotros apertura al tema del perdón dentro de nosotros mismos. El ser humano a veces tiene ese obstáculo en su relación con Dios debido a esas dificultades, a esos inconvenientes que se presentan entre nosotros como hermanos. Cualquier dificultad nos aparta o hace que nosotros rompamos esa comunión con alguno de nuestros hermanos. Y vemos nosotros aquí el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo acerca del perdón. Pero he ahí la pregunta, y es una pregunta que vamos a resolver con las Sagradas Escrituras. ¿Debemos nosotros perdonar incondicionalmente a quien nos ofende? Hemos estudiado nosotros de esa gran necesidad del perdón dentro de la iglesia, de buscar restablecer las relaciones, de buscar restablecer esa comunión con cada uno de los hermanos. Pero vemos nosotros que la palabra de Dios también hace un hincapié, dándonos o mostrándonos la manera apropiada y correcta para poder llegar nosotros a un perdón sincero dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y aún dentro de nuestras familias, y aún dentro de nuestros trabajos, y hablando socialmente con muchos amigos que nosotros podamos tener. ¿Qué creen ustedes? ¿Debemos nosotros perdonar incondicionalmente al que nos ofende? ¿Alguien desea participar? Claro que sí. ¿Sí? Incondicionalmente, ¿no? Ok. Incondicionalmente. Hay que leer esa premisa para poder comprender que el perdón tiene ciertas condiciones, ¿cierto? Algunos creen que debemos perdonar incondicionalmente. El hermano Pedro nos daba a nosotros un estudio donde hablábamos de esa parte importante acerca de el olvidar como olvida Dios, ¿cierto? Y de que todas esas iniquidades, todos esos pecados y todas esas cosas fuesen depositadas allá en el olvido, como dice la palabra de Dios, en lo más profundo, donde no puede ser ¿qué? Encontrado. Suele ser un pensamiento para aquellos que equivocadamente creen que pueden hacer y deshacer sin recibir consecuencias. ¿Por qué? Por sus acciones. Entonces,
No ha de faltar el hermano que se equivoca y se equivoca, y como dice la palabra de Dios, usando ese pasaje puede escudarse en él diciendo: si yo he pecado 70 veces en el día contra mi hermano me tiene que perdonar a mí, ¿cuántas? 70 veces, ¿cierto? Y a veces usamos nosotros eso como pretexto para hacer y deshacer dentro de la iglesia, porque creemos nosotros que ese pasaje que nos está cobijando es un pasaje que nosotros vemos a veces como algo ahí para poder escapar de lo que realmente es el justo juicio de Dios. Muchos citan textos donde ellos dicen: mire, si yo me equivoco 70 veces, si yo me equivoco 80 veces, pues usted me tiene que perdonar la misma cantidad que yo me equivoco. Esos son los pasajes que particularmente se citan para mostrar esas, por decirlo de algún modo, ese apoyo que buscamos nosotros a veces en la palabra de Dios, ¿cierto? Colosenses 3:13, Marcos 11:25, Mateo 6:14-15, 2 de Timoteo capítulo 4, verso 16, Hechos capítulo 7, verso 60, y Lucas capítulo 23, verso 34. Y hay más en las Sagradas Escrituras acerca de que empleamos nosotros esta autoridad de Dios para escudar ese equivocarnos y nunca buscar nosotros el qué, el cambio en nuestras vidas, ¿cierto? Y hay que entender, el pecado trae consigo qué, consecuencias, ¿cierto? Dime. Yo quiero decir, opinar algo Dale. de lo que me pasa a mí. Sí. Que es un proceso, el perdón. Es un proceso, porque Sí. uno no puede decir, yo le perdono ya, y uno tiene esa piquiñita ahí, esa piquiña que no me deja, Entonces, eso es un proceso. No digamos el tiempo. Puede ser, hay gente que perdona en un día, pero hay otros que pasamos años y yo no soy capaz de perdonar. Efectivamente. Ajá. Yo no soy capaz de olvidar de muchas cosas, no soy capaz. Ahí es lo importante, con la autoridad que Dios nos da, de buscar nosotros sanar ¿qué? Esa herida, ¿cierto? Porque yo no puedo cargar con esa dificultad, no puedo cargar yo con ese rencor, que era lo que estudiábamos las veces atrás, ¿cierto? Que tienen que ver con sanar nuestro corazón, con sanar esa dificultad que tenemos nosotros. Pero para la parte ofensora, para la parte que se ha equivocado, pues obviamente hay ciertas consecuencias, ¿cierto? Por haberse equivocado. Siempre y cuando, vuelvo y reitero, porque si el perdón que busca esa parte ofensora es un perdón sincero que motiva el arrepentimiento por esa falta y pide perdón y excusas, ese arrepentimiento significa ¿qué? Un cambio, ¿cierto? Y al existir el cambio, ya debe existir una reconciliación. Y ahí sí se da un ¿qué? Un olvido. Pero vamos a ver esta otra postura acerca del hermano que va, ofende, pide perdón, y nuevamente ofende y pide perdón, y nuevamente ofende y pide perdón. ¿Tienen que haber qué? Ahí tienen que haber consecuencias, ¿cierto? Porque este hermano tiene que aprender que lo que está haciendo, el proceso que está llevando a cabo, no es conforme al propósito de Dios. Y no puede escudarse en los pasajes que hemos citado para decir que si me he equivocado 100, 200, 300 veces, pues voy a tener yo derecho a 100, 200, 300 veces de olvido. No, ahí hay ¿qué? Ahí hay consecuencias. Y un ejemplo claro es para los que, por ejemplo, van y por motivo de vivir en el mundo, se embriagan, se suben al auto, empiezan a manejar y matan a alguien, lo atropellaron. Y él, arrepentido, puede llegar y decir, voy a buscar el perdón, ¿cierto? Y la familia de la persona que ha muerto puede ¿qué? Perdonarle.
pero eso devolverá la vida a esa persona, o eso le salvará a esa persona de no ir a la cárcel. Hay consecuencias, ¿cierto? Por ese grave como dicen por ahí, error. el dicho popular, los errores se pagan. Efectivamente. Se pagan. La palabra de Dios a nosotros nos enseña, vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 4, para que vayamos dando respuesta a este interrogante que podemos plantearnos buscando el consejo de Dios. Dice la palabra de Dios: porque esto es bueno, desde el verso 3, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Bastará con solo que Dios desee que los hombres sean salvos para nosotros ser salvos? ¿No? ¿Cierto? Porque en el hombre tiene que haber ¿qué? O sea, Dios desea que todos nosotros seamos salvos, pero solo con ese deseo de Dios bastará. ¿Me salvaré yo? ¿Podré ir a pecar? ¿Podré ir a hacer daño? ¿Podré ir a hacer lo que yo quiera? Y cobijarme yo bajo este pasaje donde dice que Él desea que todos los hombres sean salvos. ¿Será eso suficiente para yo salvarme? ¿No? Vemos nosotros que el perdón de Dios también está ¿qué? Está condicionado, ¿cierto? Condicionado a que esta parte, que soy yo, debe de motivarse al arrepentimiento y a un cambio pleno de vida para poder gozar así de las bendiciones de Dios y de la salvación, ¿cierto? Entonces podemos darnos cuenta nosotros que a pesar de que Dios tiene ese deseo de que todos los hombres sean salvos, eso no es ¿qué? Eso no es suficiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Vuelve y pregunta: Dios es paciente, Él no quiere que el hombre perezca, que el hombre se pierda, pero ¿es esto suficiente para que el hombre se salve? Tampoco, ¿cierto? Y ahí vamos encaminándonos nosotros y dándonos cuenta que el perdón sí está condicionado. Y condicionado aquí a un cambio de vida, ¿cierto? A un cambio de actitud y a un cambio en todo nuestro comportamiento. Vamos a leer Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, en el verso 7, donde dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son ¿qué? Son cubiertos. El hombre debe buscar arreglar las cosas con Dios, debe buscar el perdón, pero para hacer eso, pues obviamente tiene que haber ¿qué? El deseo en él de buscar, de ir, de acercarse a Dios, de buscar ese perdón. El solo hecho de que Dios lo desee, de que Dios no quiera que ninguno de nosotros se pierda, eso no es suficiente para que nosotros lleguemos ¿qué? A la salvación. Debe de existir la parte nuestra donde nosotros debemos acercarnos ¿a quién? A Dios, apegarnos a su voluntad y hacer lo que Dios dice a través de su palabra, para que de esta forma nosotros podamos llegar a ser ¿qué? Llegar a ser salvos, ¿cierto? Entonces debe de existir ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud, ese cambio de conciencia, para que finalmente Dios perdone mis pecados, sean olvidados y yo transitaré ¿en qué? En un camino nuevo, en una vida nueva, en un hombre nuevo, ¿cierto? Entonces el perdón está condicionado. Toda equivocación acarrea consecuencias. Santiago capítulo 5, en el verso 16, dice la palabra de Dios:
confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una palabra que me gusta mucho, que el hermano Álvaro nos compartió en estos días, dice: los modelos de Dios y las cosas de Dios tienen una calidad que alta, altísima, el estándar de Dios, ¿cierto? Vemos nosotros que para poder lograr llegar a ser justos delante de Dios, para que nuestro corazón sea sanado, aquí el Espíritu Santo nos dice que debe de existir un obrar, un actuar, un ir y hacer. Y ese ir y hacer es confesar vuestras ofensas. Ponernos de qué? Hablarlo, ponernos de acuerdo entre nosotros, llegar a Dios en oración, los unos por los otros, para que de esta forma exista ¿qué? La sanación. Ahora, puedo ir y ofender a algún hermano, ¿cierto? Puedo ir a hacerlo. Y me puedo escudar en ese pasaje donde el apóstol Pedro le preguntaba al Señor Jesucristo: ese hermano está obligado ¿a qué? A perdonarme. Y lo puedo decir. ¿Será realmente esto cierto? Yo soy el ofensor. Voy y ofendo, por ejemplo, al hermano Oscar Muñoz. ¿Estará él en la obligación de perdonarme inmediatamente? Sin yo siquiera ir y ponerme de acuerdo con él, hablar con él. Eso lo vamos a ver en este paso a paso del estudio de la palabra de Dios. Debemos confesar nuestras ofensas para poder remediar esas dificultades. Debe de existir un acercamiento de mí hacia el hermano o del hermano hacia mí para poder ¿qué? Resolver las diferencias, ponernos de acuerdo, solucionar el conflicto. Y de esta manera vamos a lograr nosotros, con base en el modelo de Dios, en el estándar de Dios, el verdadero perdón, el perdón sincero, como dicen las Sagradas Escrituras. Vemos nosotros en la palabra de Dios y en muchas de nuestras oraciones a veces no les tomes en cuenta este pecado. Vemos nosotros, por ejemplo, cuando algunos de los hermanos en la iglesia primitiva fueron apedreados, el Señor Jesucristo también en la cruz dijo: no le tomes en cuenta este pecado, ¿cierto? Pero vemos nosotros que el no actuar, el no arrepentirnos, el no tener un cambio pleno de conciencia, acarrea a nosotros ¿qué? Condenación. Marcos capítulo 16, verso 16, es un pasaje que nosotros conocemos de memoria, y vemos nosotros allí que debe de existir no solo el deseo, el creer, sino también ¿qué? El actuar, el obrar, el hacer, el cambiar, el ser diferente para poder lograr así ¿qué? La salvación, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta palabra aquí mediando entre estas dos condiciones para la salvación de los hombres, quiere decir que conecta lo primero con lo segundo. Y si lo primero no está, lo segundo no funciona. Y si lo segundo no está, pues lo primero no va a funcionar, ¿cierto? La fe es necesaria, y la palabra de Dios lo dice, que debemos de acercarnos a Dios con fe, ¿cierto? Pero eso lleva implícito, lleva obligatoriamente las obras, el actuar, el cambiar, para poder lograr así que la salvación. El mismo Marcos, ahí escribiendo este evangelio, dice: mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Toma la primera premisa: se puede ir a bautizar a la persona, pero si no cree, si es carente
de la primera parte del verso, del creer, del tener fe, ese bautismo finalmente se convierte en ¿qué? En una chapuzón, sin sentido alguno. Porque el arrepentimiento para buscar la salvación delante de Dios debe de llevar el creer como el bautizarse, según este pasaje de la palabra de Dios. El hermano que caiga en pecado es perdonado cuando se arrepienta y confiese su pecado. Vamos a ver Lucas capítulo 17, en el verso 3, donde dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero vamos a prestar atención, la pequeña letra que hay ahí. Y si, o sea, condicionado. Y si se arrepintiere, entonces ahí sí que, perdónale, ¿cierto? El diccionario de White habla acerca del arrepentirse como algo que implica un qué, un cambio. Involucra siempre un cambio ¿para qué? Para bien. Eso es el arrepentimiento. Y si, condicionado, se arrepintiere, entonces ¿qué? Perdónale. Vamos a cambiar, por ejemplo, en ese juego de palabras y decir nosotros, Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si implica un cambio, si cambiare este hermano, ahí sí que perdónale, ¿cierto? Es algo difícil, porque hablamos mucho del perdonar y del sanar nuestro corazón, ¿cierto? Y lo debemos de hacer en nosotros. Debe de existir esa sanación, debe de existir el que nosotros, al ver ese hermano, no se nos dañe ¿qué? No se nos dañe el día. Pero ese hermano, la parte culpable, obviamente tiene ¿qué? Consecuencias, ¿cierto? No debe de llegar a la iglesia y pasearse por la iglesia y pensar que me equivoqué con 100 hermanos dentro de la iglesia, entonces puedo ir y no pasa nada, ¿cierto? Puedo ir y hacer lo que yo quiera porque los 100 hermanos me tienen que perdonar, como dice la palabra de Dios. Pero si no existe un arrepentimiento, un cambio de situación, ese hermano finalmente tiene que ser ¿qué? Tiene que ser puesto en juicio por la iglesia. Y si no escuchar a la iglesia, como dice la palabra de Dios, debe de ser tenido como gentil y publicano. Entonces, el perdón es incondicional. Porque la palabra incondicional encierra que yo doy un perdón y ya no me puedo yo acordar de todas estas cosas y el hermano sigue paseándose y equivocándose y muchas cosas. Entonces, pues yo tengo que hacer y olvidar y ser parte de ese pecado y no tenerlo en cuenta y no dolerme el corazón. No, hay consecuencias para la parte que se está para la parte que se está equivocando. Lo dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 7, desde el verso 6 al 10, pero vamos a leer en el verso 10, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento, y un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de situación, necesario ¿para qué? Para salvación, ¿cierto? Hablamos mucho acerca del perdón, hermanos, y de la necesidad del mismo para poder tener esa común unión entre todos nosotros. Pero no es una excusa para yo llegar delante de todos los hermanos y equivocarme y no ser yo responsable de las cosas que estoy haciendo ¿qué? Mal dentro de la iglesia. Debe de existir un ¿qué? Debe de existir un juicio dentro de la iglesia para ese hermano que no quiere cambiar, que no se ha arrepentido, que no ha tenido un cambio de mentalidad para con todos los hermanos. Vamos a leer en Hechos capítulo 8, en el verso 22.
donde vemos nosotros, por ejemplo, a los apóstoles indicándole a este personaje que había cometido este pecado delante de Dios, creyendo que el don de Dios se obtenía ¿con qué? Con dinero. Y miren lo que el apóstol le responde a esa persona, le dice: arrepiéntete, o sea, cambia de mentalidad, cambia de actitud, cambia todas esas ideas que tienes tú en tu cabeza, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de qué, de tu corazón. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, si no hay ese borrar esa actitud de mi vida, siendo yo el ofensor, claramente voy a hacer ¿qué? Voy a ser juzgado. Y no voy a ser ¿qué? Perdonado. Es importante, hermanos, que entendamos esta parte, finalizando el tema del perdón, porque no puede ser un pase o una amnistía para yo ir ¿qué? Hacer, deshacer, equivocarme y tener la justificación a la mano para yo decir que los hermanos me tienen que perdonar a mí ¿qué? Sí, porque todo pecado conlleva ¿qué? Consecuencias, ¿cierto? ¿Puedo yo sanar mi corazón? El hermano, perdón hermano que lo coja tanto de ejemplo. El hermano Oscar Muñoz se equivoca conmigo, él viene y sigue en su pecado. Yo sano mi corazón, le amo, le amaré, trataré de ayudarle. Pero si él sigue siendo resistente y equivocándose con todos nosotros, ¿lo vamos a dejar así? No. Tiene que existir ¿qué? Disciplina. Voy donde él, como enseña la palabra de Dios, trato de ponerme de acuerdo con él. Si no lo logro, hay mi perdón, ¿cierto? Tengo que llevar ¿a qué? 2 testigos. Y si él no escucha ni aún con esos 2 testigos, debo decírselo ¿a quién? A la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, el hermano Oscar finalmente termina ¿qué? Siendo tenido por publicano, por gentil. Y hasta que él no se arrepienta, hasta que él no cambie de mentalidad, no cambie su situación, no va a recibir ¿qué? El perdón por esa equivocación que ha tenido. Muchos hermanos piensan que equivocarse, y pedir disculpas y pedir perdón, que eso ya los está excluyendo, que ya los está sacando del grupito de los que no son aprobados. Pero el estar ahí siempre en esa situación, cayendo y no teniendo un verdadero arrepentimiento delante de Dios, pues voy a estar ¿qué? Mal. Porque el arrepentimiento es la transición de lo malo hacia lo bueno. Es el de pasar de esas dificultades que estoy teniendo, de esos problemas que estoy teniendo, resolverlos, olvidarlos, perdonarlos y ser un hombre ¿qué? Diferente, un hombre nuevo, conforme al modelo de Dios. Si nosotros tomamos pasajes de las Sagradas Escrituras y cambiamos ese término de arrepentirse, porque a veces creemos nosotros que el arrepentimiento es un sentimiento ahí que lo sentí en el momento, pero mañana lo olvido y vuelvo y me equivoco, y a la otra semana sigo así, ¿cierto? Siendo repetitivo en esta situación, confundimos nosotros el arrepentimiento con eso. A veces tenemos en nuestra cabeza, en nuestra mente, de que el arrepentimiento es un entristecerse en el momento, pero mañana ¿de qué? Sigo en las mismas, ¿cierto? Lucas capítulo 17, en el verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano no pecare contra ti, repréndele. Y vuelve la condición. Y si se arrepintiere, o sea, si cambia,
¿Qué dice la palabra de Dios? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y si no se arrepiente, un interrogante que podríamos tener nosotros allí, con base en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Vamos a volverlo a leer. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, o sea, si cambia de pensamiento, si cambia de actitud, ¿cuál es el paso a seguir? Perdónale. ¿Y asunto qué? Olvidado. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, voy a cambiar, no voy a seguir siendo igual, estoy en la obligación de ¿qué? De perdonarle. Porque él está testificando que no lo va a hacer ¿qué? Que no lo va a hacer más. Pero es que 7 ya son muchos. Hasta 70 veces 7, dijo el Señor Jesucristo. Pero es que diarios 7. Pero ahí es donde queremos llegar. De que si hay una acción repetitiva y no un cambio verdadero, finalmente él mismo está reteniendo ¿qué? Está reteniendo ese perdón. No se merece el perdón. Él mismo está diciendo, se está excluyendo de ese verdadero perdón, como dice la palabra de Dios. Habrá consecuencias para los que pensamos que podemos pecar, hacer, ¿cierto? Y que no vamos a sufrir ninguna consecuencia. Mateo capítulo 18, del verso 15 en adelante, vemos nosotros el modelo empleado para la disciplina de la iglesia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Si te oyere, o sea, condicionado, ahí está la condición. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, perdónale. Si te oyere, olviden la situación, échenle tierra y sigan hacia dónde? Hacia adelante, ¿cierto? Pero el verso 16 declara, mas si no te oyere, tenemos la parte positiva y la parte ¿qué? La parte negativa. Entonces, si no te oyere, hay una primera consecuencia, y es ¿cuál? Que el problema ya no va a ser de ellos dos, sino que se va a trasladar a dos ¿qué? A dos testigos. Van a haber más involucrados dentro de la situación. Toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y nuevamente dice, si no los oyere, si no escucha a ese hermano que le está reconviniendo, más los 2 testigos que se han llevado, hay que decírselo a quién. Ya pasa a ser un problema de quién. De toda la iglesia. Y vuelve y el Espíritu Santo nos entrega a nosotros la parte de si no oyere a la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenerle por gentil y publicano. O sea, esa situación no fue que perdonada, no fue resuelta. Ahora, volvamos a la parte personal. En mí, si he sido el ofendido, debo actuar por el amor de Cristo. Porque ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 18, desde el verso 15 hacia atrás, vemos nosotros cuál debe de ser la actitud nuestra hacia nuestros hermanos. Y es una actitud de ¿qué? De pastor. La palabra de Dios dice allí que al perder una oveja, teniendo 100, deja las 99 y se va a buscar ¿cuál? La que se ha perdido. Esa es la actitud de pastor. Y cada uno de nosotros la debe de tener. Procurar
porque esa oveja perdida sea reintegrada al rebaño. Y eso solo se logra, como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, siendo que espirituales, ¿cierto? Sacando del lado las situaciones carnales, el orgullo, la ira, las disensiones, los problemas, para ir a buscar ¿qué? Esa oveja que se había perdido. Pero esa oveja que está perdida, que ya ha sido puesta como gentil, que ya es tenido por publicano, tiene ¿qué? Consecuencias, ¿cierto? Porque no ha habido un arrepentimiento verdadero delante de los hermanos y delante de Dios. Solo existe verdadero perdón, olvido, cuando el arrepentido cambia de pensamiento, cambia de actitud, cambia esa manera de ¿qué? De actuar. El pecador siempre obra mal, pero cuando se arrepiente, cambia de ¿qué? Debe existir un cambio total, un hombre nuevo, como dice Romanos capítulo 6, un hombre nuevo. Y ahí se va a tener el verdadero ¿qué? El verdadero perdón, conforme al propósito de Dios. Y retomando todos estos ejemplos, hermanos, podemos considerar nosotros que para lograr nosotros, siendo la parte ofensora, siendo la parte que ha atacado al hermano, debe existir en nosotros el verdadero ¿qué? Cambio. Si digo yo que me arrepiento, en mí no se puede volver a repetir ¿qué? Tal situación. Porque si se repite, pues ya van a empezar ¿qué? A tener consecuencias, ¿cierto? Yo puedo pecar hoy, acercarme ante Dios, arrepentirme de ese pecado que he cometido. Pero después de eso, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi obligación delante de Dios? Cambiar. Dejar esa práctica, dejar eso que estoy haciendo mal y empezar a hacer ¿qué? Lo bueno delante de Dios. Según el Tesalonicenses, capítulo 3, en el verso 6 dice la palabra de Dios: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis. Y dice en el verso 14: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence, ¿cierto? En las cosas de Dios, en los estándares de Dios, hay un alto nivel de calidad, donde debemos comprender nosotros que para poder ser merecedores del perdón conforme al modelo de Dios, debe de existir en nosotros, siendo la parte ofensora, un cambio pleno de ¿qué? Un cambio pleno de actitud, un cambio pleno de pensamiento. Porque no puedo andar yo por ahí diciendo que puedo equivocarme 100 veces, como los hermanos están obligados, según lo que dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo le preguntó, cuando el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? El Señor Jesucristo le dice: hasta 70 veces 7. Yo no puedo andar ahí con ese libertinaje, como con ese pase, como con ese permiso para ir y equivocándome con cada uno de los hermanos. Si no existe verdadero arrepentimiento, verdadero cambio de actitud, finalmente soy yo mismo el que no estoy ¿qué? Permitiendo a ese perdón llegar a mi vida, ¿cierto? Yo mismo estoy rechazando con mi actitud, con todo lo que yo pueda estar haciendo mal, estoy rechazando ese perdón del hermano, el perdón de Dios. Como conclusión, hermanos, podemos entender que no debemos de ser nosotros amargados, resentidos, queriendo venganza, sino siempre muy dispuestos a ¿qué? A perdonar.
Pero no confundir la buena disposición de perdonar con el acto mismo de perdonar. O sea, yo sano mi corazón, tendré la actitud de pastor para ir en busca de esa alma perdida, pero yo no puedo colocarme como escudo ahí para recibir todos los dardos o todas las cosas que se vienen contra ese hermano que no se ha arrepentido sinceramente de corazón de esas ofensas que ha provocado dentro de la iglesia. Algunos no quieren perdonar, aunque la persona se humille, se arrepiente y pida perdón. Existe esa otra parte. Yo puedo ser el ofendido, soy resistente, no soy capaz de perdonar, ¿cierto? Pero debo de hacerlo, yo debo de hacerlo, porque el Señor Jesucristo lo hizo. Él estando allí en la cruz, clavado, fueron muchas las ofensas que recibió de parte de su pueblo, un pueblo que Él mismo libertó de la esclavitud de Egipto, un pueblo que Él alimentó en el desierto, un pueblo que le dio tierra que fluía leche y miel. Ese mismo pueblo le estaba entregando a Él ¿qué? Crucificado, y Él perdonó, pero para ese pueblo hubo ¿qué? Consecuencias, porque ellos siguieron practicando ¿qué? El pecado, y fueron ¿qué? Destruidos. Mateo capítulo 6, verso 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que requiere Dios que hagamos lo que Él no hace? Porque el perdón que Él brinda está condicionado a un actuar de mi parte para poder obtener ¿qué? La salvación, ¿cierto? Cuando yo empiezo a actuar, a obedecer a las palabras de Dios, ahí sí ocurre lo que nos enseñaba el hermano Pedro. Todos esos pecados, todas esas situaciones iban a ser echadas ¿a dónde? Fondo del mar. Pero si en mí existe el verdadero ¿qué? Arrepentimiento, el verdadero cambio de pensamiento. Si alguien peca contra nosotros, le perdona y deja el asunto como cerrado, sin la parte culpable haber venido a estar de acuerdo conmigo. Pues, si yo omito esa situación, ¿estaré yo ayudando al hermano? ¿No? El hermano Jorge Piedradita viene y me ofende a mí. Yo por allá a solas digo, le perdono, no le voy a tener en cuenta ese pecado, pero no voy y me pongo de acuerdo con él. ¿Estará bien? No. Tengo que ir y buscar que él reconozca que él reconozca su error y que él se arrepienta y que él cambie de mentalidad y que él cambie de actitud. Pero si al ir yo y reconvenirle, ayudarle a entender ese punto, él no lo acepta, él se resiste, ¿debo de tomar a quién? Pues voy con Reinaldo, voy con el hermano Oscar y vamos a hablar con el hermano Juan, a reconvenirle. Pero si él no nos atiende a nosotros tres, ya hay que decírselo a quién, a toda la iglesia, y la iglesia debe de ir y ¿qué? Reconvenirle. Y si no oye la iglesia, hay que tenerlo por qué, en ti y publicarlo. Diga hermano Reinaldo. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros no perdonamos, recordemos que tampoco nos van a perdonar. Efectivamente. Por eso debemos nosotros, desde la parte ofendida, tener ese pensamiento, sentimiento de pastor y tratar de reconvenir, ayudar al hermano. Pero usted finalmente libera su corazón ¿de qué? De esa situación. Pero el hermano, y que tenemos que tener en cuenta que también nosotros nos podemos equivocar.
no solo esa persona se equivocó, sino que todos somos humanos, tanto él se equivoca como yo también me equivoco. Mira, hermano, A mí me toca pedir perdón también. la sabiduría de Dios es tan grande que cuando usted lee el verso 16 del capítulo 18 de Mateo, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿qué dice? Conste toda palabra, no solo la palabra del ofensor, sino también las palabras de quién, del ofendido. Los dos testigos van a actuar como mediadores, parte neutral, y comprender, como en algunos casos suele suceder, que según la parte ofendida termina siendo también ¿qué? La parte ofensora. Si el hermano Jorge García viene a mí y me ataca y yo le respondo de la misma forma, pues los dos estamos siendo ¿qué? Ofensores. Por eso la sabiduría de Dios es tan grande que llevamos los dos testigos para determinar finalmente quién tiene que la culpa de la situación y la razón en la situación. Si uno perdona, ¿está obligado Dios a perdonar? El perdonar es para restaurar la relación original que fue quebrantada por el pecado. Tal restauración requiere la acción de dos personas, el pecador y el agraviado. Sin arrepentimiento es imposible que la restauración. Si no hay un cambio de mentalidad, si no hay un cambio de actitud en nuestras vidas, va a ser imposible restaurarlo. Estar nuevamente en el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Si tienen alguna duda, después de que finalicemos la reunión, pueden acercarse, preguntar, para que de esa manera logremos llegar al conocimiento de Dios. Esta es la finalización del tema del perdón, recordando la necesidad del mismo dentro de la iglesia. El reconvenirnos, el ponernos de acuerdo, el ayudarnos para poder estar bien en la iglesia, para poder estar bien delante de Dios. Y recordemos que si nos hemos equivocado, debe de existir en nosotros un verdadero cambio, para poder ser merecedores del perdón, como dice la palabra de Dios. Dios les bendiga.